entiende a Trump, conoce mucho mejor a Trump que la mayor parte de Occidente. Y entonces lo que están creyendo los líderes iraníes es que no va a aguantar mucho más tiempo, que no va a querer extender esta campaña militar demasiado más que algunas semanas más. Entonces dice, nosotros podemos resistir unas semanas más. Seguramente algunos de nosotros, y digo esto en conversaciones que van teniendo los líderes de la Guardia Revolucionaria, sobre todo, algunos quizás morimos, algunos probablemente terminamos siendo eliminados como los que estaban antes que nosotros, no importa. Lo que importa es que sobreviva esta estructura que se ha dedicado a aterrorizar a Medio Oriente y al mundo durante 47 años. Y para que esa estructura sobreviva, quizás pueda aguantar 2 semanas más de ataques muy fuertes de Israel y de los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que están pensando? La mejor forma de reconstruir al régimen, de garantizar su supervivencia una vez que la guerra termine, sea poder afirmar: a nosotros no nos derrotaron, nosotros no nos rendimos, no pedimos un cese del fuego, no fuimos a una negociación, combatimos hasta el final y es más, fue Estados Unidos el que se retiró. Claro, se retiró después de que prácticamente lograra cumplir todos sus objetivos, por supuesto. No obstante, esto habla de un régimen que muy probablemente siga siendo una amenaza para Medio Oriente, aunque por supuesto, una amenaza más reducida de lo que era antes del comienzo de esta guerra. Ahora, cuando hablamos de una amenaza, hablamos, por ejemplo, de una amenaza capaz de, en su desesperación, atentar contra lo más preciado, lo más valioso para la vida de la región y de muchos de estos países, como es, por ejemplo, el agua, porque ya ha habido ataques en esta guerra contra plantas desalinizadoras que son centrales en Medio Oriente, porque entre las múltiples capas que tiene este conflicto, entre las múltiples capas que hay en Medio Oriente, donde hablamos de petróleo, hablamos de religiones, hablamos de civilizaciones antiguas, hablamos de grupos étnicos, hablamos también del agua como un recurso estratégico porque escasea. Yo quiero que veas este gráfico que te va a mostrar la dependencia que tienen prácticamente todos los países del Golfo de plantas desalinizadoras. Claro, no tienen fuentes de agua potable naturales porque no hay ríos, porque prácticamente no llueve. Entonces lo único que pueden hacer es filtrar o destilar, depende del proceso, a través de procesos que son caros y complejos, el agua del mar y potabilizarla. Bueno, el 90% del agua de Kuwait proviene de plantas desalinizadoras, es decir, es una dependencia total. Si a Kuwait vos le destruís las plantas desalinizadoras, dejás al país al borde del caos absoluto y al borde de la muerte a la mayor parte de su población porque no tienen forma de conseguir agua de otra manera. Ahora, Kuwait es un caso extremo, pero fíjate el resto. Si seguimos viendo, te vas a encontrar a Omán, por ejemplo, con una dependencia del 86%. Por favor, pongamos a pleno el gráfico, gracias. A Israel también con una dependencia del 75%. Arabia Saudita con una dependencia del 70%. Bahrein con una dependencia del 60%. Qatar del 50%. Emiratos Árabes 42%. E Irán 2%. Y acá pareciera que Irán fuera, por lo tanto, el que menos problema tiene. Bueno, es al revés. Irán tiene otras fuentes de abastecimiento de agua porque ya está mucho más corrido hacia el oriente, más metido dentro del resto del continente asiático, y efectivamente tiene ríos, tiene otros cursos de agua. Lo que sucede es que muchos de esos ríos se están secando, el clima es cada vez más árido y tiene un problema de sequía fenomenal. A Irán le serviría tener más justamente plantas desalinizadoras, lo que pasa es que no las tiene, y esto es también parte de la batalla que se está librando hoy en Medio Oriente, donde en la medida en que se va atacando infraestructura crítica, las plantas desalinizadoras se pueden volver un blanco muy importante si un país, en este caso Irán, desesperado, quiere afectar la vida de otro país del Golfo, que como nunca antes los vemos y los estamos viendo totalmente enfrentados. Quizás eso sea uno de los legados positivos de esta guerra, cómo se terminó de producir un quiebre absoluto entre Irán y todos los países del Golfo que tal vez dejan de vivir bajo el yugo iraní.